En las afueras de París, rodeado de jardines que parecen no tener fin, se alza una construcción que durante siglos fue el centro del poder más absoluto de Europa, y que hoy millones de personas recorren en silencio, caminando por salones dorados sin detenerse a pensar en todo lo que fue necesario para que esos muros existieran. Esta no es simplemente la historia de un palacio. Es la historia de un sueño de grandeza que transformó un pequeño pabellón de caza en el símbolo más reconocible del poder monárquico occidental. Para que Versalles existiera tal como lo conocemos, fue necesario mover montañas de tierra, desviar ríos, secar pantanos y movilizar a decenas de miles de personas durante décadas enteras. Y sin embargo, cuando hoy cruzamos sus puertas y admiramos los techos pintados con escenas mitológicas, rara vez nos preguntamos cómo fue posible semejante empresa. Hay preguntas que este lugar invita a formular si nos detenemos el tiempo suficiente. La primera tiene que ver con el dinero. ¿De dónde salieron los recursos para financiar una obra de esta magnitud? En una época en la que Francia libraba guerras constantes y el pueblo apenas sobrevivía con lo justo. La segunda tiene que ver con las personas. ¿Quiénes fueron los miles de trabajadores que levantaron estos muros, que tallaron estas columnas, que plantaron estos jardines, y qué precio pagaron por formar parte de este proyecto? Y la tercera tiene que ver con el presente. ¿Por qué hoy recorremos Versalles como si fuera un parque de atracciones histórico, admirando su belleza sin preguntarnos por el sistema que lo hizo posible? En los próximos minutos vamos a adentrarnos en la historia documentada de este palacio. Vamos a recorrer sus salones con una mirada diferente. Y vamos a reflexionar sobre lo que representa para nuestra comprensión del pasado. Si te interesan las historias de palacios, mansiones y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, el Palacio de Versalles es considerado una de las obras maestras de la arquitectura francesa del siglo XVII. Ubicado a unos 20 kilómetros al suroeste de París, el complejo abarca una superficie de más de 800 hectáreas si contamos los jardines, los bosques y las construcciones auxiliares. El palacio principal cuenta con más de 2.300 habitaciones, según los registros actuales del museo. Sus jardines fueron diseñados por André Le Nôtre, uno de los paisajistas más influyentes de la historia europea, y se extienden en un patrón geométrico que todavía hoy impresiona a quienes lo contemplan desde las ventanas del Salón de los Espejos. La construcción comenzó oficialmente en 1661, cuando Luis XIV decidió transformar el pequeño pabellón de caza que su padre había mandado edificar décadas antes. Lo que siguió fue un proceso de ampliación que se prolongó durante más de 50 años, incorporando nuevas salas, nuevos jardines, nuevas fuentes y nuevas dependencias, hasta convertir aquel modesto refugio en el centro administrativo de todo un reino. Desde 1682 hasta 1789, Versalles fue la sede del gobierno francés. Aquí se tomaron decisiones que afectaron a millones de personas. Aquí se firmaron tratados que redibujaron las fronteras de Europa. Aquí vivieron reyes, reinas, príncipes, duques, ministros, embajadores, sirvientes y cortesanos en un ecosistema social tan complejo como la propia arquitectura que lo albergaba. Hoy, el palacio es patrimonio de la humanidad y recibe aproximadamente 10 millones de visitantes cada año. Las guías turísticas destacan la magnificencia de la Galería de los Espejos, la intimidad de los aposentos reales, la precisión matemática de los jardines y el esplendor de las fuentes que todavía funcionan en ocasiones especiales. Todo esto es cierto. Todo esto está documentado. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Para entender Versalles en su totalidad, es necesario mirar más allá de los dorados y los terciopelos.
Es necesario preguntarse qué había antes de que existiera este palacio, qué motivaciones impulsaron su creación y qué condiciones hicieron posible que un proyecto de semejante envergadura llegara a materializarse. El contexto histórico es fundamental. Francia, en la segunda mitad del siglo XVII, era una nación en plena transformación. Luis XIV había heredado el trono siendo apenas un niño. Y durante su minoría de edad, el país había atravesado un período de inestabilidad conocido como la Fronda. Una serie de revueltas protagonizadas por la nobleza y el Parlamento de París, que pusieron en jaque el poder de la corona. Algunos historiadores sugieren que aquella experiencia traumática marcó profundamente al joven rey. Según los cronistas de la época, Luis desarrolló una desconfianza hacia París y hacia la aristocracia que lo había desafiado. Y es probable que esa desconfianza influyera en su decisión de establecer la corte lejos de la capital, en un lugar donde él pudiera controlar cada aspecto de la vida política y social. Versalles no fue solo un capricho arquitectónico, fue, según muchos analistas, una herramienta de poder. Un espacio diseñado para someter a la nobleza mediante el ceremonial, para mantener a los potenciales rivales cerca y vigilados, y para proyectar una imagen de magnificencia que legitimara el poder absoluto del monarca. El pabellón original había sido construido por Luis XIII en 1623. Era una edificación modesta, pensada para las jornadas de caza en los bosques cercanos. El terreno era pantanoso, poco prometedor, según los estándares de la época. Cuando Luis XIV decidió transformarlo en su residencia principal, muchos en la corte consideraron la idea extravagante. ¿Por qué abandonar el Louvre, con toda su historia y su proximidad al corazón de Francia? ¿Por qué invertir fortunas en drenar pantanos y aplanar colinas cuando existían opciones más sensatas? Las respuestas a estas preguntas no son simples. Algunos documentos de la época indican que el rey sentía una atracción personal hacia aquel lugar, donde había pasado momentos felices durante su infancia. Otros sugieren que la decisión tenía un componente estratégico más calculado. Lo que sabemos con certeza es que a partir de 1661, Versalles se convirtió en el proyecto más ambicioso de la monarquía francesa. Los arquitectos Louis Le Vau y Jules Hardouin-Mansart fueron los principales responsables del diseño del palacio. Le Vau trabajó en las primeras fases de ampliación, creando lo que se conoce como el envelope, una estructura que envolvía el antiguo pabellón de caza sin demolerlo por completo. Esta decisión arquitectónica tenía un significado simbólico. El nuevo palacio no borraba el pasado, sino que lo incorporaba, lo trascendía, lo superaba. Mansart tomó el relevo tras la muerte de Le Vau y fue responsable de las ampliaciones más espectaculares, incluyendo la célebre Galería de los Espejos, terminada en 1684. Esta galería, con sus 73 metros de longitud y sus 357 espejos que reflejan la luz de las 17 ventanas opuestas, fue concebida como un espacio de representación del poder. Aquí se celebraban las recepciones más importantes. Aquí los embajadores extranjeros quedaban deslumbrados por el esplendor de la corona francesa. Aquí, según los relatos de la época, el propio Luis XIV caminaba cada mañana hacia la capilla, atravesando una multitud de cortesanos que se inclinaban a su paso. Pero como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantar las paredes ni decorar los salones. El verdadero desafío fue sostener todo aquello a lo largo del tiempo. Porque Versalles no era simplemente un edificio, era una ciudad en sí misma, una ciudad que requería un suministro constante de agua para sus fuentes, de leña para sus chimeneas, de alimentos para sus miles de habitantes, de velas para iluminar sus interminables corredores durante las noches. Las cifras que han llegado hasta nosotros dan una idea de la magnitud del esfuerzo.
Se estima que en los momentos de mayor actividad constructiva trabajaron simultáneamente más de 30.000 obreros y 6.000 caballos. Las obras de canalización para traer agua desde el río Sena y desde fuentes más lejanas fueron empresas de ingeniería colosales. El sistema hidráulico de Versalles, conocido como la máquina de Marly, fue considerado una de las maravillas técnicas de su tiempo. Construida entre 1681 y 1684, esta máquina utilizaba la fuerza del río Sena para bombear agua hasta los depósitos que alimentaban las fuentes del palacio. Según los registros, costó más de 5 millones de libras de la época y empleó a miles de trabajadores durante su construcción. Sin embargo, nunca llegó a funcionar con la eficiencia esperada. Las fuentes de Versalles, tan admiradas por los visitantes, solo podían operar simultáneamente durante periodos limitados. Existía un sistema de señales para avisar a los fontaneros cuando el rey se acercaba a determinada zona del jardín, de modo que pudieran activar las fuentes justo a tiempo para impresionarlo. Este detalle, documentado por varios cronistas, revela algo profundo sobre la naturaleza de Versalles. El palacio era, en muchos sentidos, una escenografía, una representación cuidadosamente orquestada del poder absoluto. Y como toda escenografía, requería un esfuerzo constante para mantener la ilusión. Detrás de los espejos y los dorados había un ejército de personas trabajando sin descanso. En aquella época, las grandes construcciones requerían mano de obra en cantidades que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Las jornadas eran largas. Los accidentes eran frecuentes en casi todas las obras monumentales del período. Las condiciones sanitarias distaban mucho de lo que hoy consideraríamos aceptable. Los pantanos que rodeaban el emplazamiento original de Versalles eran focos de enfermedades. Algunos documentos de la época mencionan brotes de fiebres entre los trabajadores, aunque las cifras exactas son difíciles de establecer con precisión. Lo que sí sabemos es que drenar aquellos terrenos fue una tarea que se cobró un precio humano considerable. No se trata de emitir juicios anacrónicos sobre prácticas que eran habituales en su tiempo. Se trata simplemente de reconocer que detrás de cada piedra de Versalles hay una historia que va más allá de la voluntad del rey y el genio de los arquitectos. Hay historias de albañiles, de carpinteros, de jardineros, de fontaneros, de transportistas, de cocineros, de lavanderas, de mozos de cuadra. Personas cuyos nombres no aparecen en los libros de historia, pero sin las cuales aquel sueño de grandeza jamás habría podido materializarse. El palacio funcionaba gracias a una estructura de servicio doméstico que reflejaba la jerarquía social de la época. En la cúspide estaban los grandes oficiales de la corona, nobles que desempeñaban funciones ceremoniales junto al rey. Por debajo de ellos había una intrincada red de sirvientes, cada uno con responsabilidades específicas. Estaban los encargados del guardarropa real, los responsables de la cocina, los que cuidaban los caballos, los que mantenían los jardines, los que limpiaban las innumerables habitaciones. Se estima que en su momento de mayor esplendor, Versalles albergaba a unas 10.000 personas de forma permanente, incluyendo a la familia real, la nobleza cortesana y todo el personal de servicio. Imagina por un momento lo que significaba alimentar a 10.000 personas cada día. Imagina lo que significaba calentar un palacio de más de 2.000 habitaciones durante los inviernos franceses. Imagina lo que significaba mantener limpios los kilómetros de pasillos, las decenas de miles de metros cuadrados de suelos, las incontables superficies de mármol y madera y cristal. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte difícil de comprender. Y ese sistema tenía un coste que iba mucho más allá de lo económico. La vida en Versalles estaba regida por un protocolo estricto conocido como la etiqueta. Cada gesto, cada movimiento, cada palabra
estaba codificado según reglas precisas que determinaban quién podía hacer qué, cuándo y cómo. El despertar del rey, conocido como el Lever, era una ceremonia pública a la que asistían decenas de cortesanos privilegiados. Del mismo modo, el acostarse del rey, el coucher, seguía un ritual igualmente elaborado. Esta teatralización de la vida cotidiana tenía un propósito político. Al convertir cada momento del día en una oportunidad para demostrar lealtad y buscar favor, Luis XIV mantenía a la nobleza ocupada en competir por su atención en lugar de conspirar contra él. Según algunos historiadores, esta fue una de las estrategias más efectivas del Rey Sol para consolidar su poder. Los nobles que antes habían sido señores casi independientes en sus provincias, ahora vivían en Versalles, dependiendo de la gracia real para mantener su estatus y sus privilegios. La etiqueta de Versalles no era simplemente un conjunto de normas sociales. Era un instrumento de control político disfrazado de refinamiento cultural. Los cronistas de la época dejaron testimonios detallados sobre cómo funcionaba este sistema. Cada mañana, cuando el rey abría los ojos, comenzaba una coreografía que podía involucrar a más de 100 personas. Primero entraban los miembros más cercanos de la familia real, luego los grandes oficiales de la corona, después los nobles de mayor rango, y así sucesivamente, en una cascada de privilegios cuidadosamente graduados. El simple hecho de sostener la camisa del rey mientras se vestía era considerado un honor extraordinario. Los nobles competían ferozmente por estas distinciones que hoy pueden parecernos triviales. Pero en el contexto de Versalles, cada gesto tenía un significado. Estar presente en el lever del rey significaba tener acceso. Y tener acceso significaba poder. Poder para pedir favores. Poder para influir en decisiones. Poder para avanzar los intereses de la propia familia. Los que quedaban excluidos de estos rituales quedaban también excluidos de las oportunidades. Según varios historiadores, esta fue precisamente la intención de Luis XIV. Al convertir la vida cortesana en una competición perpetua por su atención, el rey se aseguraba de que la nobleza gastara sus energías en intrigas palaciegas en lugar de en conspiraciones políticas. Es probable que muchos nobles llegaran a Versalles con la esperanza de acumular poder, solo para descubrir que se habían convertido en prisioneros de un sistema diseñado para neutralizarlos. Las memorias del duque de Saint-Simon, uno de los cronistas más agudos de la corte, ofrecen un retrato fascinante de este mundo. Saint-Simon describe con detalle las rivalidades, las envidias, las alianzas y las traiciones que caracterizaban la vida en el palacio. Sus escritos revelan un ambiente donde cada palabra podía tener consecuencias, donde una mirada del rey podía elevar o destruir una carrera, donde la apariencia lo era todo y la sinceridad era un lujo que pocos podían permitirse. Vivir en Versalles era extraordinariamente costoso. Los nobles debían mantener un nivel de vida acorde con su rango, lo que implicaba gastos enormes en vestimenta, en alojamiento, en servicio doméstico, en entretenimientos. Muchas familias aristocráticas se endeudaron hasta la ruina intentando mantener las apariencias en la corte. Y sin embargo, alejarse de Versalles significaba perder relevancia. Significaba quedar fuera del circuito donde se tomaban las decisiones importantes. Significaba, en cierto sentido, dejar de existir políticamente. Este sistema funcionó con notable eficacia durante el reinado de Luis XIV. El Rey Sol, como llegó a ser conocido, gobernó Francia durante 72 años, el reinado más largo de cualquier monarca europeo. Durante ese tiempo, Francia se convirtió en la potencia dominante del continente. El francés se estableció como el idioma de la diplomacia y la cultura, y Versalles se transformó en el modelo que imitarían todas las cortes europeas. Pero todo lo que sube, eventualmente, encuentra su límite.
Y Versalles no fue la excepción. Cuando Luis XIV murió en 1715, dejó tras de sí un legado ambivalente. Por un lado, había elevado a Francia a una posición de prestigio sin precedentes. Por otro lado, había dejado las arcas del reino prácticamente vacías. Las guerras continuas, los proyectos de construcción faraónicos, el mantenimiento de una corte de miles de personas, todo esto había generado una deuda que pesaría sobre sus sucesores durante generaciones. El nuevo rey, Luis XV, era bisnieto del rey Sol y tenía apenas 5 años cuando heredó el trono. Durante su minoría de edad, la regencia recayó en Felipe de Orleans, quien tomó la decisión de trasladar temporalmente la corte de vuelta a París. Versalles quedó en una especie de letargo durante esos años, pero en 1722, Luis XV regresó al palacio de su bisabuelo, y la vida cortesana se reanudó con todo su esplendor. Sin embargo, algo había cambiado. El reinado de Luis XV, que se prolongó hasta 1774, estuvo marcado por una tensión creciente entre el brillo superficial de la corte y los problemas estructurales que se acumulaban en el reino. Las guerras continuaron drenando recursos. La deuda siguió creciendo. Y mientras los nobles bailaban en los salones de Versalles, en las provincias francesas, el descontento iba tomando forma. Es importante no simplificar excesivamente este periodo. La historia rara vez se divide en buenos y malos con la claridad que nos gustaría. Luis XV no fue simplemente un rey frívolo e irresponsable, como a veces se le ha retratado. Según algunos documentos de la época, era un hombre inteligente y consciente de los problemas de su reino. Pero estaba atrapado en un sistema que él mismo no había creado y que resultaba extraordinariamente difícil de reformar. Versalles, que había sido diseñado como instrumento de poder, se había convertido en cierto modo en una jaula dorada. El palacio exigía un mantenimiento constante. Los rituales de la corte consumían tiempo y energía. La nobleza, acostumbrada a sus privilegios, resistía cualquier intento de cambio. Y mientras tanto, fuera de aquellos muros, Francia estaba cambiando. Las ideas de la Ilustración se extendían por Europa. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu cuestionaban los fundamentos del orden establecido. La burguesía, enriquecida por el comercio y la industria, reclamaba un papel político acorde con su peso económico. Y el pueblo llano, agobiado por impuestos que no alcanzaban a cubrir las necesidades del Estado, comenzaba a perder la paciencia. Luis XV, según se cuenta, era consciente de la tormenta que se avecinaba. Se le atribuye una frase que, aunque posiblemente apócrifa, captura el espíritu de la época. Después de mí, el diluvio. Sea o no auténtica, la frase resultó profética. Cuando Luis XV murió en 1774, su nieto heredó un reino al borde del colapso financiero. Luis XVI tenía apenas 19 años cuando se convirtió en rey de Francia. 2 años antes se había casado con María Antonieta, una princesa austriaca de 14 años que llegaría a convertirse en uno de los personajes más controvertidos de la historia francesa. La pareja real se instaló en Versalles y durante los primeros años todo pareció continuar como siempre. Las fiestas seguían celebrándose. Los nobles seguían compitiendo por el favor real. Los jardines seguían siendo el escenario de paseos y diversiones. Pero bajo la superficie, las grietas se hacían cada vez más profundas. María Antonieta, joven e inexperta, se convirtió en blanco de críticas desde su llegada a Francia. Su condición de austríaca la hacía sospechosa a ojos de muchos. Sus gastos en vestidos, joyas y entretenimientos fueron magnificados por sus enemigos, y su aparente desconexión de los problemas del pueblo
la convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal en el antiguo régimen. Es importante señalar que muchas de las acusaciones contra María Antonieta fueron exageradas o directamente inventadas. La famosa frase que si no tienen pan, que coman pasteles, que se le atribuye popularmente, no tiene ningún fundamento histórico. Aparece por primera vez en las Confesiones de Rousseau, escritas cuando María Antonieta era apenas una niña, y probablemente se refería a otra persona. Pero en política, como en tantos otros ámbitos, la percepción puede ser más poderosa que la realidad. Y la percepción de María Antonieta como una reina derrochadora e insensible se extendió por Francia como un incendio. Los panfletos satíricos circulaban por París, ridiculizando a la reina con acusaciones cada vez más escandalosas. El llamado affaire del collar de diamantes, un escándalo que estalló en 1785, dañó irreparablemente su reputación, aunque ella no había tenido participación directa en el fraude. Mientras tanto, Versalles seguía consumiendo recursos a un ritmo insostenible. El palacio necesitaba reparaciones constantes. El personal de servicio debía ser alimentado y pagado. Las fuentes requerían un sistema hidráulico que nunca funcionó del todo bien. Y la nobleza cortesana seguía esperando pensiones, cargos y privilegios. Luis XVI intentó implementar reformas financieras, pero cada intento chocaba con la resistencia de los privilegiados. Los nobles se negaban a pagar impuestos. El Parlamento de París bloqueaba las iniciativas del rey, y el tiempo se agotaba. En 1788, una serie de malas cosechas llevó el precio del pan a niveles insoportables para las clases populares. El invierno fue especialmente duro, y la paciencia del pueblo francés llegó a su límite. El 14 de julio de 1789, una multitud enfurecida asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval que servía como prisión y que se había convertido en símbolo del poder absoluto de la monarquía. La noticia llegó a Versalles esa misma noche. Según los cronistas, cuando el duque de La Rochefoucauld informó al rey de lo sucedido, Luis XVI preguntó si se trataba de una revuelta. «No, Majestad», respondió el duque. «Es una revolución». Durante los meses siguientes, los acontecimientos se precipitaron con una velocidad que sorprendió a todos. La Asamblea Nacional, formada por representantes del pueblo, comenzó a desmantelar los privilegios del antiguo régimen. La nobleza vio cómo sus prerrogativas centenarias se desvanecían una tras otra, y Versalles, aquel símbolo del poder absoluto, se encontró de pronto en el centro de la tormenta. El 5 de octubre de 1789, una multitud de mujeres parisinas, desesperadas por el precio del pan y enfurecidas por los rumores de que en Versalles se vivía en la abundancia, mientras ellas pasaban hambre, emprendió la marcha hacia el palacio. Eran miles. Caminaron los 20 kilómetros que separaban París de Versalles bajo la lluvia, y cuando llegaron, exigieron ver al rey. Lo que siguió fue una de las jornadas más dramáticas de la Revolución Francesa. Durante la noche, algunos manifestantes lograron entrar en el palacio. Hubo enfrentamientos con la guardia. Corrió la sangre. Y a la mañana siguiente, la familia real fue obligada a regresar a París, custodiada por la multitud. Versalles quedó vacío. Los salones que durante más de un siglo habían sido el escenario del poder quedaron en silencio. Los jardines que habían visto pasear a reyes y cortesanos quedaron abandonados. Las fuentes dejaron de brotar. Aquel sueño de grandeza que Luis XIV había imaginado más de 100 años antes llegaba a su fin de la manera más abrupta imaginable. La familia real pasó los siguientes años como prisionera virtual en las Tullerías, un palacio parisino. En 1791 intentaron huir del país,
pero fueron capturados en Varennes y devueltos a París. Este episodio destruyó cualquier resto de confianza que el pueblo pudiera tener en su rey. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, acusado de traición. María Antonieta corrió la misma suerte 9 meses después. Versalles, mientras tanto, había sido saqueado. Los muebles fueron vendidos en subastas públicas. Las obras de arte fueron dispersadas. Los símbolos de la monarquía fueron destruidos o retirados. El palacio, que había costado fortunas incalculables, y el trabajo de generaciones, quedó reducido a un cascarón vacío. Durante los años del terror y el Directorio, hubo propuestas para demoler completamente Versalles. Algunos revolucionarios lo veían como un monumento a la opresión que debía ser borrado de la faz de la tierra. Otros argumentaban que podía ser reconvertido para usos más útiles. El edificio sobrevivió, pero apenas. La llegada de Napoleón Bonaparte al poder trajo cierta estabilidad. El nuevo emperador consideró brevemente la posibilidad de restaurar Versalles como residencia imperial, pero finalmente optó por otros palacios. Versalles quedó en un limbo, ni destruido ni restaurado, simplemente olvidado. Pasaron las décadas. Francia atravesó revoluciones, restauraciones, imperios y repúblicas. Y Versalles permaneció allí, deteriorándose lentamente, como un fantasma del pasado que nadie sabía muy bien qué hacer con él. Fue Luis Felipe, el llamado Rey Ciudadano, que gobernó Francia entre 1830 y 1848, quien tomó la decisión de convertir Versalles en un museo dedicado a todas las glorias de Francia. La idea era reconciliar las diferentes épocas de la historia francesa bajo un mismo techo. Las salas fueron reorganizadas. Se encargaron pinturas que representaban batallas y momentos históricos. Se instalaron galerías dedicadas a diferentes períodos. El resultado fue un híbrido extraño. Ya no era el palacio de Luis XIV, pero tampoco era exactamente un museo en el sentido moderno. Era algo intermedio, un espacio donde la historia se mezclaba con la nostalgia, donde el pasado era a la vez celebrado y domesticado. Las restauraciones continuaron a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Cada generación aportó su propia visión de lo que Versalles debía ser. Algunos trabajos fueron fieles a la historia, otros reflejaron más las ideas de los restauradores que la realidad del pasado. Hoy, cuando caminamos por los pasillos de Versalles, lo que vemos es el resultado de siglos de transformaciones superpuestas. Cada época dejó su huella. Cada restauración añadió una capa más a un palimpsesto de piedra y memoria. Y sin embargo, a pesar de todos los cambios, hay algo en Versalles que permanece. Algo que trasciende las modificaciones arquitectónicas y las reinterpretaciones históricas. Es difícil definir exactamente qué es ese algo. Quizás sea la escala misma del lugar, esa sensación de inmensidad que nos hace sentir pequeños. Quizás sea la acumulación de historias que impregnan cada rincón. Quizás sea simplemente la conciencia de estar pisando los mismos suelos que pisaron reyes y revolucionarios, sirvientes y cortesanos, constructores y destructores. Versalles no dejó de ser escenario de la historia después de la Revolución. De hecho, algunos de los momentos más significativos de la historia europea moderna tuvieron lugar entre sus muros. En 1871, tras la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador de Alemania en la Galería de los Espejos. Fue un acto deliberadamente humillante. Los prusianos eligieron aquel lugar precisamente por su significado simbólico. Versalles, que había sido el centro del poder francés, se convertía ahora en el escenario de la coronación del enemigo. La elección de la Galería de los Espejos no fue casual. Aquella sala había sido diseñada por Luis XIV para impresionar a los visitantes con el poder de Francia.
Las pinturas del techo celebraban las victorias militares del Rey Sol. Los espejos multiplicaban la luz y el espacio, creando una ilusión de infinitud. Y ahora, en enero de 1871, mientras París resistía un asedio devastador, los príncipes alemanes se reunían allí para proclamar su nuevo imperio. Para Francia, fue una herida que tardó décadas en sanar. Versalles quedó marcado por aquel episodio. El palacio que había sido símbolo del esplendor francés se había convertido también en recordatorio de la derrota. Pero la historia, como suele ocurrir, tiene sus ironías. Casi medio siglo después, en 1919, la Galería de los Espejos fue nuevamente escenario de un momento histórico. Esta vez, fueron los alemanes quienes tuvieron que acudir a Versalles en condición de derrotados. El Tratado de Versalles, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, fue firmado en aquella misma galería el 28 de junio de 1919. Los vencedores eligieron deliberadamente aquel lugar. Era una forma de borrar la humillación de 1871. Era una forma de restaurar simbólicamente el orgullo francés. El tratado impuso a Alemania condiciones extremadamente duras: pérdidas territoriales, reparaciones económicas astronómicas, limitaciones militares, reconocimiento de culpabilidad por la guerra. Algunos historiadores argumentan que la dureza de aquellas condiciones sembró las semillas de resentimiento que eventualmente conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Sea como fuere, Versalles quedó una vez más grabado en la memoria colectiva europea. No solo como residencia de reyes, sino como escenario de tratados que redibujaron el mapa del continente. Durante el siglo XX, el palacio atravesó períodos de mayor y menor atención. Las dos guerras mundiales desviaron recursos y prioridades. Hubo momentos en que el deterioro amenazó con volverse irreversible. Pero también hubo esfuerzos sostenidos de restauración, financiados tanto por el Estado francés como por donantes privados. Uno de los episodios más significativos de la historia moderna de Versalles tuvo lugar en 1961. El presidente Charles de Gaulle organizó una cena de gala en el palacio en honor del presidente estadounidense John F. Kennedy y su esposa Jacqueline. Aquella velada, cuidadosamente escenificada, buscaba proyectar una imagen de Francia como potencia cultural y política. Los salones fueron iluminados con miles de velas, recreando la atmósfera del siglo XVIII. La cena fue servida con la vajilla y los cubiertos de la época imperial. Y el mundo entero pudo ver, a través de las cámaras de televisión, que Versalles seguía siendo capaz de deslumbrar. Jacqueline Kennedy, que hablaba francés con fluidez y tenía una profunda apreciación por la cultura francesa, quedó fascinada por el palacio. Según algunos relatos de la época, aquella visita reforzó su interés por la restauración histórica y la preservación del patrimonio. Años después, cuando emprendió la renovación de la Casa Blanca, es posible que algunas de las ideas sembradas en Versalles influyeran en su visión. A partir de los años 70, Versalles comenzó a recibir cada vez más visitantes. El turismo de masas, facilitado por el abaratamiento de los viajes y el aumento del tiempo de ocio, transformó el palacio en uno de los destinos más populares del mundo. Hoy, como mencionamos al principio, aproximadamente 10 millones de personas visitan Versalles cada año. Es una cifra extraordinaria si nos detenemos a pensarla. 10 millones de personas caminando por los mismos pasillos. 10 millones de personas admirando la Galería de los Espejos. 10 millones de personas paseando por los jardines de Lenotre. Este flujo constante de visitantes plantea desafíos enormes. El simple roce de millones de pies desgasta los suelos históricos. La humedad generada por la respiración de multitudes afecta a las pinturas y los tapices. El manejo de las multitudes requiere una logística compleja que a veces entra en tensión con la experiencia estética que los visitantes esperan encontrar.
Las autoridades del palacio han implementado diversas estrategias para equilibrar la preservación con el acceso público. Se han establecido límites al número de visitantes que pueden entrar simultáneamente en ciertas salas. Se han instalado sistemas de climatización para controlar la humedad y la temperatura. Se han creado rutas alternativas para descongestionar los puntos más populares. Pero el desafío fundamental permanece. ¿Cómo preservar un lugar que fue diseñado para albergar a miles de personas, pero no a millones? ¿Cómo mantener la autenticidad histórica mientras se adapta el espacio a las necesidades del siglo XXI? ¿Cómo financiar las restauraciones constantes que el palacio requiere sin convertirlo en un parque temático? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás eso sea parte de lo que hace a Versalles tan fascinante. El palacio nos obliga a confrontar las tensiones entre pasado y presente, entre preservación y acceso, entre historia y memoria. Hay otro aspecto de Versalles que merece reflexión. Hemos hablado de reyes y reinas, de arquitectos y jardineros, de revoluciones y tratados. Pero hay miles de historias que nunca fueron registradas. Las historias de las personas que limpiaban los suelos cada día. Las historias de las cocineras que preparaban cientos de comidas. Las historias de los jardineros que podaban los setos con precisión milimétrica. Las historias de las lavanderas, de los mozos de cuadra, de los fontaneros que mantenían funcionando aquel sistema hidráulico siempre problemático. Estas personas no dejaron memorias ni correspondencia. Sus nombres no aparecen en los libros de historia. Y sin embargo, fueron ellas quienes hicieron posible que Versalles existiera como algo más que un edificio vacío. Cuando caminamos por los jardines perfectamente cuidados, rara vez pensamos en las generaciones de jardineros que dedicaron sus vidas a mantener aquella ilusión de perfección. Cuando admiramos los parqués brillantes, no pensamos en las personas que los pulían de rodillas, día tras día. Cuando nos maravillamos ante las fuentes, no pensamos en los trabajadores que murieron construyendo los canales y las máquinas que las alimentaban. Esta invisibilidad no es exclusiva de Versalles, es una característica de cómo contamos la historia en general. Tendemos a recordar a los poderosos, a los que tomaban decisiones, a los que dejaban registros escritos, y tendemos a olvidar a quienes hacían el trabajo cotidiano que sostenía todo el sistema. Versalles nos ofrece una oportunidad de corregir parcialmente ese olvido. No porque tengamos acceso a las historias individuales de aquellos trabajadores, que en su mayoría se han perdido para siempre, sino porque el propio palacio, en su inmensidad, nos recuerda constantemente que nada de aquello fue obra de una sola persona. Cada piedra fue colocada por alguien. Cada árbol fue plantado por alguien. Cada ventana fue limpiada por alguien. Y aunque no conozcamos sus nombres, podemos al menos reconocer su existencia. Podemos, cuando caminemos por aquellos salones, dedicar un pensamiento a las generaciones de personas anónimas sin las cuales Luis XIV habría sido simplemente un rey con grandes ambiciones y ningún medio de realizarlas. La historia de Versalles es también la historia de cómo las sociedades construyen símbolos. Luis XIV no construyó un palacio simplemente porque necesitara un lugar donde vivir. Construyó un símbolo de su poder personal, un símbolo del poder de Francia, un símbolo de una forma de entender el mundo en la que el rey era el centro del universo, el sol alrededor del cual todo lo demás giraba. Esa visión del mundo ya no existe. Las monarquías absolutas han desaparecido de Europa. El derecho divino de los reyes es hoy una reliquia histórica. Y sin embargo, Versalles sigue en pie. Sigue atrayendo a millones de visitantes. Sigue ejerciendo una fascinación que trasciende los cambios políticos y sociales. ¿Por qué? Quizás porque los símbolos tienen una vida propia que va más allá de las intenciones de quienes los crearon. Quizás porque la belleza
independientemente de su origen, sigue siendo capaz de conmovernos. Quizás porque hay algo en la escala de Versalles que habla a algo profundo en la psique humana, a nuestro deseo de trascendencia, a nuestra necesidad de crear cosas que duren más que nosotros mismos. O quizás, simplemente, porque Versalles se ha convertido en un espejo en el que cada generación ve reflejadas sus propias preocupaciones. Los revolucionarios de 1789 vieron en Versalles el símbolo de la opresión que querían destruir. Los restauradores del siglo XIX vieron un patrimonio nacional que debía ser preservado. Los turistas del siglo XXI ven un destino fotogénico, un escenario para selfies, un fragmento de historia que pueden consumir en unas pocas horas. Ninguna de estas visiones es completamente correcta. Ninguna es completamente incorrecta. Versalles es lo suficientemente grande, lo suficientemente complejo, lo suficientemente lleno de historias superpuestas como para acomodar múltiples interpretaciones. Los jardines merecen una mención especial. André Lenotre, el paisajista que los diseñó, creó algo que iba mucho más allá de un simple espacio verde. Creó una declaración filosófica. Los jardines de Versalles son la naturaleza sometida a la razón humana. Cada línea es recta, cada ángulo está calculado. Cada perspectiva conduce la mirada hacia un punto focal cuidadosamente elegido. Nada es casual, nada es espontáneo. Todo está controlado. Esta visión del paisaje reflejaba la visión del mundo que tenía Luis XIV. Así como los jardines sometían la naturaleza a un orden geométrico, el rey sometía a la sociedad francesa a su voluntad. Así como las perspectivas de los jardines convergían en puntos focales, todas las líneas del poder convergían en la persona del monarca. Lenotre trabajó en Versalles durante décadas. Sus jardines fueron imitados en toda Europa. Desde San Petersburgo hasta Madrid, los príncipes europeos encargaron jardines a la francesa, intentando capturar algo de la magia de Versalles. Pero el original siguió siendo insuperable. Hay algo en la combinación del terreno, la escala, la visión del diseñador y los recursos disponibles que hizo de los jardines de Versalles una obra maestra irrepetible. Hoy, caminar por esos jardines es una experiencia que combina lo visual y lo físico de una manera única. Las distancias son enormes. Un paseo completo puede llevar horas, y a medida que avanzamos, las perspectivas van cambiando, revelando nuevos ángulos, nuevas vistas, nuevas sorpresas. Las fuentes, cuando funcionan, añaden una dimensión sonora a la experiencia. El murmullo del agua, el juego de los chorros, los reflejos de la luz en las superficies líquidas. Todo está orquestado para producir un efecto total que va más allá de la suma de sus partes. En los días de grandes aguas, como se llaman las ocasiones especiales en que todas las fuentes funcionan simultáneamente, Versalles recupera algo de su esplendor original. Es posible, por unas horas, imaginar cómo debió ser caminar por aquellos jardines en tiempos de Luis XIV, cuando cada detalle estaba pensado para impresionar, para asombrar, para recordar al visitante que estaba en presencia del poder absoluto. Pero incluso en los días ordinarios, cuando las fuentes están en silencio y los jardines muestran un aspecto más sobrio, hay una belleza serena en Versalles que invita a la contemplación. Una belleza que no depende de los efectos especiales ni de las multitudes. Una belleza que está en las proporciones, en los espacios, en la relación entre lo construido y lo natural. Es una belleza que ha sobrevivido a revoluciones y guerras, a abandonos y restauraciones, a cambios de régimen y transformaciones sociales. Y quizás esa capacidad de sobrevivir sea, en último término, lo más impresionante de Versalles. El Versalles del siglo XXI es un lugar de contrastes que habría resultado inimaginable
para quienes lo construyeron. Cada mañana, antes de que abran las puertas, hay colas que serpentean por los patios exteriores. Visitantes de todos los rincones del planeta aguardan con sus entradas en mano, muchas de ellas compradas semanas antes a través de Internet. Familias con niños pequeños, parejas en viaje de luna de miel, grupos de estudiantes con sus profesores, jubilados cumpliendo el sueño de toda una vida, influencers buscando el ángulo perfecto para su próxima publicación. Todos convergen en este mismo punto, atraídos por una fama que ha trascendido fronteras y generaciones. Cuando las puertas se abren, comienza un flujo humano que no cesará hasta el atardecer. Los visitantes avanzan por los salones siguiendo rutas señalizadas. Se detienen ante los cuadros. Fotografían los techos pintados. Se maravillan ante la galería de los espejos. Consultan las audioguías que les explican en decenas de idiomas la historia de cada habitación. Hay algo profundamente democrático en este espectáculo. El palacio que fue construido para alojar a un rey y su corte selecta ahora recibe a cualquier persona dispuesta a pagar el precio de una entrada. Los salones que fueron escenario de intrigas aristocráticas ahora resuenan con conversaciones en japonés, en portugués, en árabe, en ruso, en español. Las habitaciones donde solo podían entrar los privilegiados ahora son accesibles para millones. Pero también hay algo que se pierde en esta masificación. Es difícil experimentar la intimidad de los aposentos reales cuando estás rodeado de cientos de personas. Es difícil sentir la solemnidad de la galería de los espejos cuando tienes que esquivar selfie sticks y esperar tu turno para tomar una fotografía. Es difícil conectar con la historia cuando la experiencia se ha convertido, inevitablemente, en un producto de consumo. Esto no es una crítica al turismo ni a los visitantes. Es simplemente una observación sobre las paradojas de la preservación patrimonial en el mundo contemporáneo. Queremos que estos lugares sobrevivan. Queremos que sean accesibles. Queremos que las futuras generaciones puedan conocerlos. Pero al hacerlos accesibles, inevitablemente los transformamos. El Versalles que experimentamos hoy no es el Versalles de Luis XIV. Ni siquiera es el Versalles de Luis XVI. Es una versión filtrada por siglos de cambios, restauraciones, adaptaciones y reinterpretaciones. Los muebles que vemos en las habitaciones no son necesariamente los muebles originales. Muchos fueron dispersados durante la Revolución y nunca recuperados. Los que están ahora son piezas de época, cuidadosamente seleccionadas para recrear una atmósfera que se aproxime a lo que pudo haber sido el original. Los colores de las paredes han sido restaurados según las mejores investigaciones disponibles, pero siempre queda un margen de incertidumbre. ¿Era exactamente ese tono de azul? ¿Era precisamente esa textura de dorado? Los historiadores y restauradores hacen su mejor esfuerzo, pero la verdad absoluta del pasado es, por definición, irrecuperable. Y sin embargo, hay algo auténtico en Versalles que ninguna restauración puede falsificar. Las paredes son las paredes originales. Los cimientos son los cimientos que colocaron aquellos trabajadores del siglo XVII. El terreno es el mismo terreno pantanoso que Luis XIV decidió transformar contra toda lógica. La escala es real, las distancias son reales. La luz que entra por las ventanas es la misma luz que iluminaba a María Antonieta cuando se despertaba cada mañana. Quizás eso sea lo que buscamos cuando visitamos lugares históricos. No una reconstrucción perfecta del pasado, que es imposible, sino un contacto físico con algo que perdura, una conexión tangible con personas que vivieron hace siglos, la sensación de estar pisando los mismos suelos, de tocar las mismas paredes, de respirar en los mismos espacios.
Hay visitantes que recorren Versalles en un par de horas, marcando casillas en una lista de atracciones imprescindibles. Galería de los Espejos, vista. Aposentos del rey, vistos. Jardines, fotografiados. Siguiente destino. No hay nada malo en eso. Cada persona experimenta los lugares a su manera, según sus intereses y su tiempo disponible. Pero hay otra forma de visitar Versalles. Una forma más lenta, más contemplativa, que permite que el lugar te hable, en lugar de simplemente desfilar ante él. Quienes tienen la posibilidad de pasar un día entero en el complejo, descubren rincones que las visitas rápidas nunca alcanzan. El pequeño Trianón, aquella residencia más íntima donde María Antonieta buscaba escapar del protocolo sofocante del palacio principal. El Hameau de la Reine, aquella aldea artificial donde la reina jugaba a ser campesina. Un capricho que sus detractores usaron para ridiculizarla, pero que quizás expresaba una necesidad genuina de sencillez en medio de tanta ceremonia. El Gran Trianón, con su arquitectura de mármol rosa que contrasta con la piedra blanca del palacio principal. Los bosquetes, esos espacios ajardinados escondidos entre los setos, cada uno con su propia personalidad y su propia historia. Versalles es tan grande que siempre queda algo por descubrir. Incluso quienes lo han visitado múltiples veces encuentran nuevos detalles, nuevas perspectivas, nuevos ángulos que no habían notado antes. Esta inagotabilidad es parte de su encanto. El palacio resiste la comprensión total. Se escapa de cualquier intento de reducirlo a una fórmula simple. Es demasiado complejo, demasiado lleno de capas superpuestas, demasiado cargado de historias entrecruzadas. Y quizás eso sea lo que lo mantiene vivo. Un lugar completamente comprendido sería un lugar muerto. Un lugar que siempre tiene algo más que ofrecer, sigue siendo un lugar donde podemos seguir pensando, siguiendo imaginando, siguiendo preguntando. Pensemos por un momento en todas las personas cuyas vidas se cruzaron en este lugar. Luis XIV, el rey que lo soñó y lo hizo realidad. Un hombre que gobernó durante más de 7 décadas, que sobrevivió a casi todos sus herederos directos, que vio cómo su creación crecía y se transformaba a lo largo de los años. ¿Qué pensaría si pudiera ver su palacio hoy, lleno de turistas de países que él ni siquiera sabía que existían? Los arquitectos Lebeau y Mansart, que tradujeron los sueños del rey en piedra y mármol. Hombres que dedicaron sus vidas a este proyecto, que resolvieron problemas técnicos que parecían insolubles, que dejaron su marca en cada proporción y cada detalle. ¿Se sentirían orgullosos de que su obra haya perdurado? ¿O se inquietarían por las modificaciones que cada generación ha introducido? André Lenotre, el jardinero que transformó un terreno pantanoso en uno de los paisajes más admirados del mundo. Un artista cuyo lienzo era la tierra misma, cuyas obras evolucionan con las estaciones, que necesitan cuidado constante para mantener su forma. ¿Reconocería sus jardines después de 3 siglos de cambios? María Antonieta, la reina que llegó a Versalles siendo casi una niña y que salió de él prisionera de la multitud. Una mujer cuya vida ha sido contada y recontada, mitificada y demonizada, convertida en símbolo de cosas que quizás ella nunca pretendió representar. ¿Qué pensaría si supiera que hoy millones de personas visitan sus aposentos, que su historia sigue generando libros y películas, que su nombre es reconocido en todo el mundo? Y los miles de personas anónimas, los albañiles que colocaron las piedras, las costureras que bordaron los tapices, los jardineros que podaban los setos, las doncellas que encendían las velas cada noche, los cocineros que alimentaban a miles de bocas. ¿Qué pensarían si supieran que el lugar que ellos construyeron y mantuvieron sigue en pie, sigue siendo visitado, sigue siendo admirado?
Todas estas vidas, tan diferentes entre sí, quedaron entrelazadas por este lugar. Versalles fue el escenario donde se cruzaron destinos que de otra manera nunca se habrían encontrado. El rey más poderoso de Europa y el último de los mozos de cuadra. La reina más famosa del mundo y la lavandera que limpiaba sus sábanas. El arquitecto cuyo nombre pasaría a la historia y el peón cuyo nombre se perdió para siempre. Hay algo profundamente humano en esta convergencia de destinos. Nos recuerda que la historia no es solo el relato de los poderosos, es también el relato de todos aquellos cuyas vidas fueron afectadas, para bien o para mal, por las decisiones de los poderosos. Versalles no habría existido sin Luis XIV, pero tampoco habría existido sin los miles de trabajadores anónimos que lo construyeron. La grandeza y la invisibilidad son dos caras de la misma moneda. Cuando el sol comienza a descender sobre los jardines de Versalles, algo cambia en la atmósfera del lugar. Las multitudes van disminuyendo. Los últimos visitantes se dirigen hacia las salidas, y el palacio recupera, por unas horas, algo de la quietud que debió tener en aquellos días entre el abandono revolucionario y las primeras restauraciones. Es en esos momentos, dicen quienes han tenido el privilegio de experimentarlos, cuando Versalles revela su verdadera naturaleza. Sin las multitudes, sin el bullicio, sin las audioguías y los flashes de las cámaras, el palacio se convierte en otra cosa. Se convierte en un espacio para la reflexión. Un lugar donde el peso del tiempo se hace tangible. Los pasillos vacíos resuenan con ecos de siglos. Las sombras se alargan sobre los parqués brillantes. Y si uno presta atención, casi puede imaginar los pasos de quienes caminaron por aquí antes. Los pasos apresurados de los mensajeros llevando noticias urgentes. Los pasos medidos de los cortesanos dirigiéndose al lever del rey. Los pasos cansados de los sirvientes después de una larga jornada. Los pasos decididos de la multitud revolucionaria irrumpiendo en los aposentos reales. Todos esos pasos se han desvanecido, pero el lugar que los contuvo permanece. Y en ese permanecer hay algo que se parece a la victoria. Victoria contra el tiempo, que todo lo devora. Victoria contra el olvido, que todo lo borra. Victoria contra las revoluciones, las guerras, los abandonos y las negligencias. Versalles ha sobrevivido a todo, y probablemente sobrevivirá mucho más. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Quizás la primera sea sobre la ambición humana. Luis XIV soñó con algo grandioso y lo realizó. Movió montañas, literalmente. Desafió las limitaciones de su época. Creó algo que nadie creía posible. Hay algo admirable en esa determinación, independientemente de lo que pensemos sobre los métodos o los costes. Quizás la segunda lección sea sobre los límites del poder. Luis XIV fue el rey más poderoso de su tiempo. Controló cada aspecto de su corte, cada detalle de su palacio, cada ceremonia de su reinado. Y sin embargo, no pudo controlar lo que vendría después. No pudo evitar que sus sucesores heredaran una deuda impagable. No pudo evitar que su bisnieto perdiera la cabeza en una guillotina. No pudo evitar que su palacio fuera saqueado y abandonado. El poder, por más absoluto que parezca, siempre tiene fecha de caducidad. Quizás la tercera lección sea sobre la memoria. Versalles nos recuerda que el pasado nunca desaparece del todo. Queda en las piedras, en los jardines, en los documentos, en los relatos que pasan de generación en generación. Y cada generación tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con esa herencia. Puede ignorarla, puede destruirla, puede preservarla, puede transformarla, pero no puede fingir que no existe. El pasado siempre está ahí, esperando ser redescubierto.
Y finalmente, quizás la lección más importante sea sobre la humanidad misma. Versalles fue construido por seres humanos. Fue habitado por seres humanos. Fue destruido y restaurado por seres humanos. Y hoy es visitado por seres humanos que buscan conectar con quienes vinieron antes. En esa búsqueda de conexión hay algo esencial, algo que nos define como especie. Queremos saber de dónde venimos. Queremos entender a quienes nos precedieron. Queremos, de alguna manera, formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Versalles ofrece eso, un punto de encuentro entre el pasado y el presente. Un espacio donde las generaciones se cruzan, aunque sea de manera simbólica. Un recordatorio de que somos eslabones en una cadena que empezó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. Esta mansión, este palacio, esta ciudad en miniatura que surgió de la voluntad de un rey y del trabajo de miles de personas, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue el sueño de un hombre que quiso dejar su marca en el mundo. Y fue la carga de generaciones que tuvieron que sostener ese sueño, a veces con éxito y a veces con fracaso. Hoy caminamos por estos salones con calma, sin pensar demasiado en todo lo que implicó construirlos y mantenerlos durante siglos. Admiramos la belleza sin preguntarnos por el precio. Fotografiamos las fuentes sin imaginar a los trabajadores que murieron construyendo los canales. Nos maravillamos ante los jardines sin pensar en las generaciones de jardineros que dedicaron sus vidas a mantenerlos. Y quizás eso esté bien. No podemos cargar con el peso de toda la historia cada vez que visitamos un lugar. Pero de vez en cuando, en momentos de quietud, vale la pena recordar. Recordar que detrás de cada piedra hay una historia. Recordar que detrás de cada belleza hay un esfuerzo. Recordar que detrás de cada símbolo de poder hay personas reales, con vidas reales, que hicieron posible que ese símbolo existiera. Las casas sobreviven a las personas. Los palacios sobreviven a los reyes. Los jardines sobreviven a los jardineros. Y quizás por eso nos fascinan tanto estos lugares. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Luis XIV murió. María Antonieta murió. Los arquitectos murieron. Los jardineros murieron. Los sirvientes murieron. Los revolucionarios murieron. Pero Versalles sigue ahí, esperando a la próxima generación de visitantes, esperando a las próximas preguntas, esperando a los próximos sueños. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Descansa.